Un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares. Yo soy la doctora Neri Esteves y es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a presentar de manera formal a nuestro segundo invitado de hoy, que aquí pacientemente ha estado acompañándonos y con el cual hemos reído muchísimo porque es una persona muy especial en nuestros afectos. Y estoy hablando del doctor Luis Armando Valcácer Pantaleón, uno de esos hijos del alma que nos da la vida. Luis Armando es cirujano general, subespecialista en pie diabético, con consulta en el Centro Médico UCE, los lunes, jueves y viernes, todas las tardes, donde luego daremos sus teléfonos para que ustedes se comuniquen con él, y el cual amablemente aceptó venir a hablar con nosotros aquí a la gran familia de Madre Paso a Paso sobre pie diabético. Luis Armando, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, doña Neri. Agosto es el mes de la diabetes. Así es. Está dedicado a crear conciencia sobre esta enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, y la cual se prevé que para el 2030 643 millones de seres humanos serán diabéticos en la Tierra. ¿Oyeron? 643 millones se prevé para el 2030. Una enfermedad que, como Luis nos explicará, tiene mucho de que puede ser prevenible, que es cuestión de tomar conciencia y de cada uno asumir la responsabilidad que le toca con su propia salud. Así es, Neri. Como bien explicó la doctora Esteves, la diabetes es como el auge, la enfermedad de moda. Todos los días se diagnostican más y más pacientes. Cosas que sí juegan un papel fundamental, lo hereditario, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad sobre esta enfermedad. ¿Por qué? Por nuestra alimentación, por nuestro estilo de vida sedentario y todos esos factores que podemos modificar, quizás no para prevenirla, sino para retrasar la aparición de la enfermedad y para llevar un estilo de vida adecuado, un estilo de vida relativamente normal, siempre y cuando se diagnostique a tiempo y se tomen las conductas necesarias para afrontar los desafíos que esta enfermedad conlleva. Además de los pies, para ponernos en contexto, ¿qué otros órganos del cuerpo puede dañar la diabetes, Luis? Bien, la diabetes es el gran enemigo silente. La diabetes puede dañar absolutamente todos los órganos del cuerpo. Como tenemos algo bien común, la retinopatía diabética, en donde los pacientes diabéticos van perdiendo la visión progresivamente. La nefropatía diabética, muchos de nuestros pacientes diabéticos terminan en diálisis porque va dañando lo que son los riñones, así como la neuropatía diabética, que va dañando los nervios sensitivos, tanto de los pies como de las manos en general. Y prácticamente todos los órganos del cuerpo se ven afectados por mantener unos niveles de glicemia o de azúcar en sangre elevados. Ya, vamos a entrar ya puestos en contexto en la situación siguiente. Tú eres especialista en pie diabético. Así es. Eso así se oye muy fácil, se oye muy sencillo. En un minutito, haznos un resumen de todos esos años para tú llegar a estar donde estás, porque yo que inclusive el año pasado intenté traerte al programa, me dijiste no, todavía no estoy, me encantó tu respuesta, todavía no me siento capaz de ir a hacer lo que yo quiero hacer y hacerlo bien. Bien, en primer lugar hay que ser médico, importante en estos días, ¿verdad? Que Nuria nos tiene bien chequeadito. Tenemos que ser médicos generales, que es de 4 a 5 años de carrera, luego un año de pasantía. Luego del año de pasantía, hacer la especialidad en cirugía general,
que tarda 4 años aquí en el país. Luego de eso, concursar nueva vez para la subespecialidad en pie diabético y manejo avanzado de heridas, que tarda 1 año actualmente. Bueno, o sea que ustedes oyeron, son mucho más de 10 años para poder estar en esto. Y qué bueno que así sea. Comencemos de lo general para ir a lo particular, Luis. Bien. ¿Qué es el pie diabético y por qué la diabetes afecta de una manera tan feroz las extremidades inferiores? Bien. Según la OMS, la definición que ellos nos dan es toda ulceración, infección o gangrena que afecte el pie. Pero esa definición se queda muy corta. ¿Por qué? Porque un pie diabético es todo pie que se encuentra en riesgo. Y tú dirás, ¿qué es un pie de riesgo? Un pie de riesgo no es más que un pie que presente resequedad, pacientes que presentan onicocriptosis o la mal llamada uñas encarnadas o enterradas, como la conocemos, pacientes que presenten micosis interdigital o la mal llamada mazamorra. Todos esos son pies de riesgos y aunque quizá no presenten un grado de ulceración o infección, es un pie que está en riesgo y ya es denominado como un pie diabético, aunque sea grado 0, pero sigue siendo un pie diabético. Por eso digo que la definición de la OMS se queda muy corta. Otra cosa, ¿por qué? La segunda pregunta, ¿por qué ataca tan ferozmente? El problema de las extremidades inferiores es que la circulación no es la más adecuada. Mientras más distal esté del tronco, más pequeños se van haciendo los vasos sanguíneos. Entonces, la diabetes tiene esta peculiaridad de que va dañando la microcirculación. Por eso vemos que en los pies, aparte de que es el órgano con el que nosotros caminamos y nos movemos, la locomoción es por ahí, siempre tenemos pequeños traumas, que en un paciente diabético suele pasar desapercibido debido al daño nervioso que produce los niveles elevados en sangre sostenidos. Entonces, por eso es más común ver una enfermedad de pie diabético, obviamente en los pies. Ya, Luis, dentro de las personas que padecen diabetes, ¿cuáles son los que tienen mayores riesgos para que pudiesen tener un potencial pie diabético? Bien, si lo dividimos por sexo, son los pacientes masculinos, debido a que estos son los que generalmente se presentan a trabajar al campo, que se ponen botas de gomas y más. En una relación 60-40, la mayoría de los pacientes van a ser también pacientes en edad laboral, por la misma condición que acabo de decir, entre los 19 a los 45 años, eso es lo más común que vemos en el día a día de la consulta. Luis, ¿cuáles son los síntomas que pueden alertar a una persona diabética de que podría tener pie diabético y que debe de buscar inmediatamente ayuda profesional, ir a su especialista? Por favor, después de esta pregunta le digo al público que vamos a comenzar a tomar sus llamadas y muchísimas gracias porque el panel está atiborrado de preguntas. Bien, los síntomas más comunes que podemos ver, como les mencioné, un pie de riesgo, ya es un pie que amerita atención. Pacientes que tienen los pies resecos, que es una de las complicaciones que va a causar la diabetes. Pacientes que presentan entumecimiento, hormigueo, hongos en las uñas, que ven que esas uñas que se le levantan fácil, que la tienen gruesa, con cambio de color. Pero ya si el paciente presenta datos de infección, como son la presencia de una úlcera, presencia de una callosidad que presenta acumulación de líquido debajo, presencia de eritema, enrojecimiento. No le menciono la parte de dolor porque la mayoría de los pacientes que tenemos lamentablemente presentan neuropatía, o sea, casi no tienen sensibilidad en los pies. Pero sí la presencia de fiebre o escalofrío debe de alertarnos, y eso es una emergencia de una enfermedad que podría ser catastrófica y terminar con una amputación, que es lo que más queremos prevenir en el día a día. Ya vamos a comenzar a tomar la llamada del público. Buenos días, madre. Paso a paso su pregunta al doctor Balcácer Pantaleón, por favor. Saludos. A mí me gustaría saber qué medidas
diarias se deben tomar en el hogar para evitar la progresión del pie diabético? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Luis. Bien, una excelente pregunta. Lo principal es el autocuidado. El paciente diabético tiene que sí o sí revisarse diariamente los pies. Sí veo que hay muchos pacientes diabéticos, como le mencioné, que tienen dificultad para la visión. Entonces tiene que ser un compromiso familiar. Dígase, si yo no me puedo revisar bien mis pies porque tengo una limitación visual, tienen que designarse los familiares para chequear esos pies diariamente. Porque la mayoría de las lesiones pasan desapercibidas y llegan donde nosotros cuando ya hay poca cosa que hacer. Ya. Vamos a seguir tomando llamadas de nuestro público. Buenos días. Madre, paso a paso, su pregunta, por favor. Sí, buenas. Yo quisiera saber en qué etapa se presenta mayormente el pie diabético en una persona. Gracias, muchísimas gracias. Excelente pregunta, Luis. Si en etapa te refieres al grado, a nosotros en la consulta generalmente nos llegan ya pacientes que han sido manejados por otros médicos, que ya llegan en una etapa muy avanzada, dígase si es de clasificaciones, un grado 3, un grado 4, donde ya hay poca cosa que hacer. Lo ideal sería que se refiera a un especialista capacitado, ya cuando el paciente llega de primera instancia, y no intentar, es un llamado a nuestros colegas, no intentar manejar un paciente sin tener los conocimientos necesarios para el mismo. Estamos conversando con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, cirujano general y subespecialista de pie diabético del Centro Médico UCE, el cual tiene sus teléfonos 809-221-4728, 809-221-4728 y 809-687-8067. 809-687-8067. Ustedes llaman ahí a Eva y hacen con ella la cita con el doctor, el cual da consulta todos los lunes, jueves y viernes por la tarde. Vamos.